Ella es Estela Maris Isoldi. Mide 1,62, pesa 52 kilos y nació el 12 de septiembre de 1947. Tiene una hernia entre la cuarta y la quinta vértebra y la sexta la tiene desplazada. Tiene también una cirugía de corrección del tabique nasal. Estela muchas veces cree que lo que ella hace es insignificante respecto de lo que hacen o dicen los demás. Le teme al arrebato, pero se escapó de su casa cuando era muy joven. Una tarde hizo las valijas, le avisó solamente a su hermana y a la noche, mientras todos dormían, saltó por la ventana. Se fue para siempre de la casa de sus padres para casarse con su primo. Es la tercera generación de la familia de casados con primos. Primera generación de la familia de casados con primos. Los bisabuelos de Estela, Antonio Murúa y María Laborde. No hay registros fotográficos de los bisabuelos de Estela, un matrimonio de inmigrantes vasco-franceses que ingresó a la Argentina a mediados del siglo XIX. El matrimonio tuvo 6 hijos. El menor de ellos, Juan León Murúa, se casó con su prima Gregoria Laborde. Acá tenemos entonces la segunda generación de la familia de casados con primos. El matrimonio tuvo a Delia, que se casó con Raúl Antonio. Ellos son los padres de Estela Maris. Y bueno, Estela Maris, siguiendo la tradición de la familia, se casó con su primo Juan León Murúa. Ahora bien, Juan León lleva su nombre en honor al abuelo de ambos, Juan León Murúa. Por otro lado, Gregoria le había pedido a su hija que le pusiera a su hija Estela Maris. Estela Maris es la Virgen católica protectora de los marinos, la Virgen del Mar. Esto como un homenaje al abuelo de ambos, Juan León Murúa, teniente de fragata, marino. O sea, que ambos llevan sus nombres en honor al abuelo de ambos. El matrimonio tuvo 3 hijos y 6 nietos. Mis hijos son Andrea, que es la mamá de Magalí, Ailín y Juan Manuel. Paola, que es la mamá de Julieta y Kiara. Y Juan Antonio, que es el papá de Sofía.
Ella es Galina Rosenwald. En alemán, Rosenwald significa bosque de rosas. Su nombre artístico es Galina Gladinkova. En realidad, Gladinkova es el apellido de su madre. Ex bailarina del Teatro Colón, nació en Odessa, Ucrania, el 29 de agosto de 1919. Galina tiene hoy 97 años. Vive sola en un departamento de 3 ambientes de la calle Gallo y una señora que se llama Azucena, a la que ella apodó La Negra, va a su casa y la ayuda con lo que ella necesita. Galina está casi ciega y sigue los movimientos ajenos mediante la luz y el sonido. Nunca tuve familia, más que mamá y papá. Nunca tuve familia. No tuve ni hermanos, ni nada tuve. Ni tíos, nada, nada. Pues se habían quedado todos en Rumania y en Rusia. Así que no tengo familia, ni los conozco. Sí, estuve casada, pero poco tiempo, pocos meses. No me fue bien, dije chao, chao, chao. No es para mí. A mí que me gustaba ir de un lado para otro, viajar y todo, no sirve. O tenés que ser ama de casa, pero no puede, es difícil hacer las dos cosas. Algo abandonás. Sigo siendo ágil. No perdí la agilidad. Levanto la pierna igual y no perdí la agilidad. Eso es lo bueno que tuve, que yo no la perdí. Como todo el mundo, es como todos los bailarines, yo no soy menos, también me caí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo porque soy muy inquieta, muy inquieta. Me gusta el mar, siempre me meto en el agua. Y donde no hago pie, me gusta nadar. Yo voy al club. Me gustaría tener 35, me gustaría. Seguiría bailando al Colón o haría giras. Cuesta dejar. Al que le gusta mucho le cuesta. Pero hay momentos que no se puede seguir. Todo tiene su límite. ¿No están de acuerdo conmigo? Roberto, es Galina que quiere hablar con vos. Roberto Dmitrievich, que quiere hablar con vos. Ура, как поживаешь? Хорошо? Я больна, я тебе дома нахожусь. Я упала, не то я упала, а теперь лучше. Добрый день, Галина. Что? Я знаю, Галина. Когда тебя... Я знаю, Что? Галина. También она сказала, меня ты упал. И так и... También она сказала, меня ты упал. Что? Дамьяна, она сказала, меня ты упал. Нет, я упала на лестнице, по лестнице упала. А теперь я хожу, я ходить уже хожу. Ты едешь на улицу? Надо быть медленно надо ходить. Едешь на улицу? Так мне не болит. Ну, Хорошо. да, я была в больнице 2 дня. Ты едешь на улицу? Да, я уже хожу на улицу. Хожу, но не сама, с кем-нибудь. Твоя нога болит много. Понимаешь? А потом медленно, понемножку. Вот, приди, когда ты ходишь, когда-нибудь чай пить, когда ты свободно. Я иду чай пить, да. Приди меня, Ви. Что ты тебя работаешь? Уроки даешь? Я Что ты урок делаешь? даю. Я танцевал Копелья. Доктор Копелья. Где? Росарио. В колонии? Нет. Росарио. Санта-Фе.
Coppelius. Da, doctor Coppelius. Coppelius. Doctor Coppelius. До свидания, Галина. Serge Lifar. En su tabla, junto al cuerpo de baile del Teatro Colón, en 1960. Con Susana Agüero, mi primer partener en las 4 estaciones de Vival, de Roberto Jaquero. Y acá, Giselle, junto a Olga Ferri, en su última función en el Teatro Colón. Él es Roberto Dmitrievich, ex primer bailarín del Teatro Colón y del American Ballet. Podríamos decir que es ruso, es más, es ruso, aunque nació en Río de Janeiro el 23 de septiembre de 1943. Roberto mide unos 78, pesa entre 75 y 78 kilos, depende de la época. Lo intervinieron una sola vez por un problema de varices muy insignificante. Es una persona sana, vive solo en el campo y tiene 6 perros. Cholo, Lucho, Pacho, Bambi, Bimbo y Lola. También tengo una gata, Faradiva, y yo la llamo Pusinka. A lo largo de su carrera profesional, Roberto viajó prácticamente por todo el mundo y compartió escenarios con grandes coreógrafos y bailarines internacionales.
fotos, Estelita, las fotos. Junto con Didi Carli, primera bailarina del Teatro Colón y de la Deutsche Oper Berlin, en una gira por Cairo. Esta es la última foto que me sacaron bailando con Norma Fontella en París, en el Festival de Champs-Élysées en 1968. Con Gay Fulton, después de haber bailado Giselle en la Ópera de Zúrich. Ella era primera bailarina del London Festival Ballet. Junto a Vasily Vasiliev, el Bolshoi de Moscú. Esta es Silvia Kesselheim, fue la bailarina que Pina Bausch eligió para Café Müller. Ella, como era pelirroja, era la que caminaba alrededor de todas las sillas y las mesas, moviéndose de una forma muy alocada. Olga, la mamá de Roberto, en realidad la familia de la mamá de Roberto, se dedicaba a la cría de renos en Siberia. Cuando la mamá de Roberto conoce a quien va a ser el papá de Roberto, se aleja de su familia y no vuelve a saber de ella. La familia de Roberto se dedicó entonces a la danza y a la música. Estamos teniendo problemas con el video. A ver si se puede resolver. Ahora sí. La familia de Roberto entonces se dedicó a la danza y a la música. Su madre, Olga, su tía, Valia, su padre, Iván, y sus primos, Misha, Stefan y Babushka. Juntos conformamos una troupe gitana de músicos y bailarines. Nuestros antepasados trabajaron para el último zar de Rusia. Cuando en 1917 estalla la revolución bolchevique, nos vamos todos a Francia y ahí trabajamos en importantes películas de la época, como esta, que se llama Las noches moscovitas. Halina trojki zbubien sami, avdali mielkali agonki. Когда бименете перца вами, душу вы развеят от тоски. Дорогой длинною, да ночью лунною, да с песней той, что вдаль летит звенья, и с той старинною, да семиструнною, что по ночам намучила меня. Лай-рай-рай-рай-рай-рай, лай-рай-рай-рай-рай-рай, лай-рай-рай-рай-рай.
ira, 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 ira. Isto starinajú, da si mi strunajú, što pa načana mučilna mija. La, ira, 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 la, ira, 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 la, ra, 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 ira, 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 ira. La, ra, 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 ira, ira, la, ra, 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 ira, ira, la, ra, 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 ira, 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 ira. Tapuj hadit pieli můj catarim, pana pražnu noh sa noči škli. Ježli mi pa končili za starim, taki nočieči a tažli. Дорогой длинною, да ночью луною, да с песни той, что вдаль летит звенья. И с той старинною, да семи струнною, что по ночам намучил на меня. Лай-рай-рай-рай-рай-рай, лай-рай-рай-рай-рай-рай, лай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Rai-rai-rai-rai-ra, la-ra-ra-rai-rai-ra, la-ra-ra-rai-rai-rai-rai-rai-ra. Esta canción tradicional rusa, Dorogoy Длинною, traducida al inglés como Those Were the Days, que tiene 82 versiones desde 1958 hasta hoy y que estuvo posicionada número 1 en el ranking internacional entre el 68 y el 69 en Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Holanda, Noruega, Polonia, España, Suecia, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos. Fue compuesta originalmente por el padre de Roberto, Iván Dmitrievich. En una de nuestras visitas a la casa de Galina, ella nos pidió que le ayudáramos a buscar unas zapatillas de media punta, unas zapatillas de danza que tenía en el placar. Bueno, en el placar nos encontramos con un montón de cosas. Collares de perlas, aros, prendedores, un fajito con dólares que nosotros le sugerimos, bueno, que guardara en un lugar un poquito más seguro. En fin, un montón de cosas. También había muchos libros de técnica de danza, en su mayoría que estaban dedicados por los autores a Galina. Pero de todas esas cosas con las que nos encontramos, hubo una que nos llamó la atención. Una caja con cartas. Todas las cartas están cuidadosamente clasificadas con letra manuscrita. En uno de los sobres encontramos una pequeña carta y un papel doblado en 4. Señorita, he escrito esta humilde melodía para usted. ¿Le gusta? Por favor, envíeme su fotografía. Muchas gracias. Suyo, Antonio Romero Frávega, Gualeguaychú, Entre Ríos.
Roberto y Galina se conocieron en la rotonda del Teatro Colón cuando Roberto tenía 2 años y Galina 25. Varios años más tarde, cuando Roberto era ya parte del cuerpo de baile del Teatro Colón, Galina, ya jubilada, iba a visitarlo al teatro y tenían largas conversaciones en ruso en los camarines del teatro. Estela Maris y Galina se conocieron una tarde del 2014 para este proyecto y después no se volvieron a ver. Estela Maris y Roberto no acuerdan en el año en que se conocieron. 2008. 2009. Lo cierto es que se vieron por primera vez para unos ensayos de una obra donde tenían que improvisar junto con otros bailarines. Observemos al público. Elevamos los brazos. Acariciando el aire con la yema de los dedos. Y estírate. Estírate hasta traspasar el techo. Flexionamos los codos y nos cubrimos los ojos con el dorso de las manos. Pensá que corres una cortina. Correla. Y aflojamos. Abrazo. Pensá que la otra persona está frente a vos. Y soltamos. Elevamos el brazo derecho a la altura del hombro. Y deja que el brazo te lleve a otro lugar. Vamos juntos. Repetimos. Y volves. Recorremos el espacio. Elijan un lugar a donde detenerse. Trabajemos. Abrazo. Release. Release. Release.
en un lugar. ¿Un lugar real o imaginario? No, un lugar real. Y vaya. Ella es Alicia Melillo, ex bailarina del Teatro Argentino de La Plata y muy amiga de Roberto y de Galina. Nosotros la conocimos el año pasado en España cuando fuimos a estrenar la obra allá. Cuando volvimos a Buenos Aires y pensamos en el reestreno, nos dimos cuenta que Alicia era ya parte de la obra. En el almuerzo de despedida en Madrid, Alicia nos enseñó unos ejercicios de coordinación que ella practica desde hace varios años. Alicia nos confesó que bailando El Lago de los Cisnes tuvo la experiencia más impactante de su carrera. Nos dijo que estuvo casi al borde de la muerte. En esta posición, en menos de un segundo, se da vuelta el banquito que yo tenía, que estaba solamente agarrado de cuerdas que no se veían del público. Con la luz y un metal especial no se veía, era todo transparente. Entonces en ese momento, ¡rum!, se da vuelta y yo quedo con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, en menos de un segundo. En ese momento, lo único que pensé no fue, es un accidente, me voy a caer al escenario, porque estaba a mitad del camino y eran, qué sé yo, eran más de 40 metros de altura. Ponele que estaba a 20 metros. Si se me da vuelta el carro ese y yo me desprendo, que tenía un seguro, acá tenían puesto un seguro en la espalda, muy chiquito, muy pequeño, que si pasaba algo, eso yo iba a quedar en el aire. Entonces, eso se me da vuelta, las piernas me quedan hacia arriba, lo primero que hago, lo primero que pienso, no fue, esto es un desastre, es un pensamiento terrible, que me voy a morir, que me voy a caer, no, fue acomodar los pies. Yo tenía zapatillas de punta porque después tenía un pas de deux en punta. Entonces, estiré los pies en la linda posición así. Normal, cuando una persona está con horror, con miedo, perdonen los pies sucios, cuando estás con miedo, te quedas así, en una caída. No hay posición. Pero yo me puse siempre en princesa y los pies estirados como se debe hacer, zapatillas de punta. Bueno, al costado, en las bambalinas, estaba el cuerpo de baile esperándome, porque ellos después del pas de deux, después de yo bailar con el príncipe, ellos tienen una danza, la danza de la nieve. Y estaban todos en las bambalinas, ¿no? Mirando hacia arriba y ven esa situación. Cuando ellos ven esa situación, sabían que esa situación iba a significar que si yo me deshacía de los cordones que tenía atrás, me mataba. Yo eso no lo pensé. Lo pensó la gente, los compañeros que estaban al costado mío, y no pudieron resistir y todos hicieron así. Que yo lo oí a través de toda la orquesta, que estaba una orquesta de 40 profesores tocando. Sentí que ellos gritaban de horror. Y yo seguía con mis pies estirados y digo, no renuncies a esta posición, no renuncies, algo va a pasar que no va a traer. Alicia tiene 81 años y cuando se enteró que iba a ser parte de la obra, nos mandó desde Córdoba, que es donde vive ella ahora, unas fotos para compartir. En realidad no son unas fotos, sino que son unas fotocopias lo que nos mandó.
A ver. Acá que hay un poco más de luz. Ahí se ve. Y esta que viene, que es mi favorita. A los 25 años, Estela tuvo una especie de pánico escénico. No pudo salir a bailar. Tuvieron que pasar 15 años para que Estela volviera a un escenario, para que volviera a bailar frente a un público. Pero mientras no pudo bailar, hizo bailar a otros. Estas son algunas de las muchas alumnas que he tenido a lo largo de todos estos años. Acá en una presentación con un grupo mío en la ciudad de San Nicolás, donde di clases durante 10 años. Acá también, en San Nicolás. Esta es una foto de un grupo en Quilmes, donde estoy dando clases ya hace 27 años. Y esta última es el final de un seminario en Domus de la danza, donde estoy dando clases también ya hace 8 años. De grande volví a bailar en escenario y es muy intenso lo que me pasa porque no me importa si estoy gorda, si estoy flaca, si tengo arrugas, si la piel floja y esas cosas. Cuando estoy por salir a escena me invade una gran emoción, salgo a comerme el público y no lo puedo evitar. Es tan intenso y además me encanta sentirlo. Es algo que me encantaría poder también transmitírselo a mis hijos. Cuando salgo a escena, salgo despojada de mi nombre. Solamente mi cuerpo en función del movimiento. Siempre que baila frente a un público, Estela elige para quién bailar. Hoy también eligió para quién bailar.